No, gracias a ustedes. Un placer. Bueno, ahí te vemos perfectamente, qué bueno, qué bueno. Bueno, hace un ratito estábamos conversando acá con Eduardo en la introducción acerca de, bueno, cómo va la campaña de los cultivos y demás. Decíamos que el girasol, que es el cultivo para el cual te convocamos para charlar un ratito, ya prácticamente está sembrado casi más de un 85% de la superficie. ¿Cómo están ustedes allí transitando esta nueva campaña, Andrés? Sí, el girasol viene con un año previo muy bueno en cuanto a rindes, a sanidad y a precios también. Sí, Y este año se vuelve a repetir la situación. ajá. Estamos arrancando con una campaña que tenemos los perfiles, no tenemos gran problema de exceso de agua. Qué suerte. Tenemos buena recarga en los perfiles a nivel región Bien, y tenemos buena implantación. No tuvimos grandes problemas de plagas de implantación, que a veces en algunas campañas claro. hay problemas que se escapan algunas plagas, Sí, sí, como sí. cortadoras o algún otro problema. Claro. Este año, dentro de todo, Respecto del clima, están, digamos, ¿el frío ha hecho algún daño en estos días? No, la semana pasada, en octubre, que hubo el frío, hubo dos eventos de frío, el 28 y sí, 29 de octubre. sí, Eh, Fueron épocas riesgosas porque el girasol en ese momento estaba en estado de plántula bien. y en el girasol puede llegar a matar, digamos, el meristema, el punto de crecimiento, Ajá. y genera un girasol multiflor. Ah, Entonces eso podía complicar la implantación, sobre todo los lotes más tempranos. Pero claro. en la práctica no se vio gran problema, así que por suerte fue un frío que llegó al límite de que tolera el cultivo y siguió evolucionando bien. Claro, claro. ¿Hay, digamos, crecimiento del área también allá en la zona de ustedes, como, bueno, está pasando por ahí acá en nuestra región, en la provincia de Buenos Aires, y en todo el país, que en definitiva, digamos, la expectativa era de que se sembraran entre 400 y 500 mil hectáreas más en todo el país? Sí, en la zona nuestra es una zona tradicional donde el girasol, digamos, nos da estabilidad a los sistemas, así que no es tan fluctuante en superficie. Claro, Porque es un cultivo, digamos, que se adapta muy bien a nuestras condiciones agroecológicas. Se perfecto. habla de un 4% aproximadamente de aumento de superficie. Ujú. Sí hubo un aumento muy grande en el norte, que la campaña pasada no había podido sembrar por condiciones de falta de humedad, Claro, y esta campaña, la distribución de lluvias y la secuencia, digamos, de las condiciones ambientales les permitió sembrar todo lo que tenían pensado sembrar. claro, Entonces hay un crecimiento a nivel país muy importante, acompañado de una perspectiva de precio muy interesante claro. y una baja en la producción en Europa. Ajá, Entonces, si bien hay una producción por encima o se estima, todavía, digamos, estamos hablando de producción cuando recién estamos sembrando o estamos claro. con las plántulas, es temprano, pero bueno, si eso llega a buen término, estaríamos hablando de una buena campaña de girasol, posiblemente de récord de los últimos años. Pero el mercado a nivel internacional tiene, como hubo mermas en Europa, tiene la posibilidad de absorber Claro. esa mayor producción que puede tener Argentina. Bueno, bueno, ojalá, ¿no? Ojalá se presente este panorama auspicioso que vos estás comentando. Eh, También habías dicho al principio que venían de una campaña pasada muy buena, ¿no? En cuanto a girasol ahí en la zona. Y en este sentido, digamos, ¿qué habría que reforzar por ahí, ¿no? En cuanto a manejo nutricional en el cultivo, como para que pueda expresar todo su potencial el girasol ahora en nuestra nueva campaña, Andrés? Sí, el girasol es un cultivo que tiene un sistema radicular muy importante. Eso hace que en general no responda tanto a nitrógeno, que es el principal cultivo que se utiliza en los otros, en maíz, por ejemplo, Claro. pero en realidad esto está relacionado en parte a su sistema radicular.
En los suelos profundos, como es el caso de gran parte del norte de La Pampa, sur de Córdoba, oeste de Buenos Aires, una parte, Sí, esa característica de suelos profundos le permite al girasol buscar nitrato donde otros cultivos no llegan. Entonces la respuesta a nutrición no es tan marcada como en otros cultivos, claro. pero siempre es importante cubrir los requerimientos. Acá una dosis de, generalmente el estándar hoy en nuestra zona sería un arrancador con unos 40, 50 kilos de un fertilizante, generalmente a base de fósforo, Bien, y después alguna complementación con fertilización nitrogenada alrededor de 150 o 100 kilos de urea o el equivalente en otra claro. formulación que permite, digamos, rendimientos de 3.500 kilos de girasol Qué bueno. si el ambiente es favorable. Claro. Seguramente han estado haciendo experiencias ahí en la zona, ¿no? Con, bueno, algunas aplicaciones de fertilizante vía foliar, por ejemplo, ¿no? Con algunas otras formulaciones. No sé si tenés algún dato para compartir en este sentido. Sí, no hemos trabajado en el último año, pero sí se conoce que uno de los nutrientes deficitarios en girasol es el boro. Bien, Las respuestas en boros son erráticas, pero sí se puede observar cuando hay deficiencia algún síntoma en la planta. Es lo que nosotros llamamos normalmente corte de cuchillo, ah, que sí, es que el capítulo antes de florecer se cae claro, y queda el tallo, digamos, descabezado. sí, Eso es un buen indicio de que hay problemas de deficiencia, entonces el productor que ve eso, digamos, debería pensar en corregir o hacer claro, su experiencia con fertilización foliar. claro. En ese caso el boro se aplica en estado de estrella o puede ser un poquito más adelante también Ajá, el ciclo en forma foliar. Son pocos kilos, entonces no es un número que cambie, digamos, el número de girasol, porque los kilos de foro que se aplican por hectárea son bajos. Es claro, un micronutriente, claro, no claro. es algo como lo que estamos acostumbrados en nitrógeno y fósforo, que requiere más cantidad. Claro, claro. Andrés, esta problemática, ¿no? Vos estás mencionando, que se cae, se corta el capítulo y se cae. Desde el punto de vista, digamos, del mejoramiento genético, ¿se puede trabajar en algo? ¿Hay alguna posibilidad de evitar esto? Sí, hay diferencias entre híbridos y en general las empresas lo tienen dentro de sus programas de mejoramiento. Si bien no es un foco, digamos, primordial, hoy el Sí, foco está puesto en otros, en problemas sanitarios como puede ser el cancro, verticillium, mildew, ajá, que son problemas más graves desde el punto de vista de pérdida de producción. claro, Pero en general, cuando los semilleros hacen el screening, van, digamos, relegando híbridos que tienen alguna deficiencia en alguna claro, característica. claro, Entonces, claro, si esto se ve, digamos, algún problema con la absorción de fósforo, lo rechazan, digamos, antes que llegue al mercado. claro, Entonces, claro, implícitamente, digamos, la genética tiene, digamos, en cuenta este aspecto. claro. Desde el punto de vista entonces de las enfermedades, estas las principales que vos mencionaste, ¿no? Cancro, verticillum, mildew, ¿a cuál habría que prestarle mayor importancia? Sí, mirando eso, esa pregunta depende de la zona Sí, donde se produzca. El norte esta campaña tuvo, y en la anterior algo también, tuvo problemas con mildew, que es un patógeno de suelo que cuando se dan tiempos frescos en la siembra y emergencia, suele generar infección y producir plantas enanas que aportan cero al rendimiento. O sea, ajá, cada planta afectada por mildew, por la infección primaria, que es esa la que produce mayores daños, es improductiva, digamos, a cosecha. claro, Este año se vio algún cambio de la raza que genera problemas y eso es un llamado de atención para los semilleros que ya están trabajando ya hace un par de años porque es una raza que había sido detectada bien, pero no estaba distribuida todavía en el norte. ajá, Ahora se ve que está en los lotes de producción y las empresas ya están
trabajando para incorporar resistencia Ajá, a esas nuevas variantes. claro, Ese es un problema más del norte. Acá en la zona de la región oeste, lo que estoy recorriendo hasta ahora no se ve como un problema el mildio. Sí, claro, igual tenemos que estar atentos porque eh, como enfermedad puede producir daños importantes, claro, pero por condiciones ecológicas nuestra región no es de las más afectadas en esa enfermedad. claro, Sí en el sudeste, que todavía están sembrando claro, una buena parte de la superficie, claro, es un tema claro. a mirar y a prestar atención. Sí, sí, sí. Que habría que prestar más al cancro, habría que prestarle más atención. En el sudeste el cancro se instaló, arrancó en esta zona en 2015-16, pero después se fue migrando y le gustó o se adaptó mejor a las condiciones de la costa bonaerense, Ajá, la zona de Mar del Plata, Necochea, Miramar. bien, Toda la franja contra la costa es una enfermedad que todos los años se presenta y ahí sí o sí, digamos, es de las número uno para prestar atención a la hora de elegir los híbridos. Hay comportamiento diferencial entre híbridos, hay híbridos de mejor comportamiento bien caracterizado, entonces esa zona tiene que prestar atención ahí. claro. En nuestra región, en las últimas campañas, nosotros todos los años hacemos seguimiento de lotes, unos 50 lotes por campaña, más o menos que seguimos en La Pampa y Oeste de Buenos Aires, y vemos que viene bajando la enfermedad. Ajá, Así que no es tan grave en las últimas campañas para nosotros, claro, claro. pero la seguimos monitoreando. ¿Cuándo Y sí aparecerían? tenemos Ah, problemas, sí. perdón, No, 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 tenemos problemas con verticilo. claro, sí, sí, sí. No, te preguntaba cuándo aparecerían tal vez los primeros síntomas, ¿no? Del cancro, a partir de qué momento. Sí, el cancro tiene dos manifestaciones. Una es el cancro del tallo, que es la enfermedad típica, la más grave, que genera una mancha en el tallo. Eso se ve después de floración. Ah, Y después tiene el mismo hongo, produce otra infección en capítulo que genera una podredumbre seca. ajá, Esa, desde el punto de vista de pérdida de rendimiento, es menos dañina, pero le permite al hongo sobrevivir de una campaña a otra. claro, Entonces es para prestar atención porque si tenemos mucho en capítulo en una campaña, queda inóculo para la próxima y puede claro. generar problemas en la próxima campaña. Tal cual, tal cual. Pero los momentos son, en tallo se ve a partir de después de floración y en capítulo se ve allá por fin de enero para las siembras tempranas, la siembra de octubre. Claro. Bueno, o sea, por lo que vos me estás diciendo en cuanto a ciclo, no habría casi posibilidad de, no sé si hay posibilidad de hacer algún tipo de tratamiento preventivo, quizás, o bueno, no, no, no sé. Sí, eso se ha trabajado, Sí, nosotros hemos trabajado y también la gente del sudeste, tanto de CREA como de INTA y otras organizaciones han trabajado y eh, se ha trabajado en fungicida y en genética, básicamente. claro, De las dos herramientas, la genética es la que tiene más impacto claro, y más seguridad de evitar daños. claro, El uso de fungicidas no es que no funcione, pero las respuestas son variables. claro, Entonces hay condiciones de la enfermedad que todavía no conocemos, no tenemos precisiones de claro, cómo se da, que hacen que el fungicida no tenga efecto consistente todos los años. claro, Entonces hoy si tenemos que recomendar, nuestra mirada es apuntemos a buscar híbridos de buen comportamiento que claro. están caracterizados para evitar, sobre todo en las zonas rojas, las zonas donde se produce todos los años la enfermedad, tenemos que prestar atención a la genética. Claro, 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 excelente, excelente. Andrés, hay una problemática nueva, ¿no? Una maleza nueva, que bueno, hay una alerta, emitido por el SENASA precisamente, que si bien no está presente en la Argentina, pero sí en países limítrofes, que es la orobanche cumana, ¿no? Eh, no sé qué nos podés comentar vos acerca de esta problemática y bueno, qué hacer, digamos, si, bueno, si hay algún indicio, si alguien cree que puede llegar a estar presente. Sí, en este problema estamos haciendo bastante difusión a nivel tanto en Asagir como en INTA, porque es un problema grave si se instala en nuestro país. Actualmente está en Bolivia hace unos 4 años aproximadamente,
y es una planta parásita con una semilla muy pequeña que es difícil de ver a simple vista, eh, que para hacer una analogía vendría a ser parecido a una cuscuta de la alfalfa, Ah, que la gente en general la tiene más conocida. claro. Es una planta que no tiene clorofila, no fotosintetiza, germina, genera un nódulo en la raíz de girasol y después emite un tallo aéreo parecido a un espárrago. Ajá, Ese tallo se le llama turión, pero si un productor o un asesor o el que está monitoreando en un lote de girasol ve algo parecido a un espárrago en el lote, hay que prestar atención y desenterrar las raíces para ver si hay nódulos. ajá, Ese sería el indicio y lo que nosotros recomendamos que la gente monitoree. En caso de detectarlo, hay que hacer un control de ese foco para evitar la diseminación a lotes vecinos. claro, En este momento no hay detecciones en Argentina, eso es una muy buena claro. noticia Sí, para los productores de girasol y la cadena de girasol en nuestro país, pero sí hay focos en Bolivia, entonces tenemos que estar atentos para evitar y retrasar lo más posible la introducción. claro. Sí, sí, con los antecedentes que tenemos de las fronteras nuestras son muy permeables, ¿no es cierto? Puede pasar cualquier cosa. Sí, hay cuestiones que no se manejan totalmente. Por ejemplo, no conocemos si los pájaros podrían Claro. llevar Bueno, claro. orovanche en el tracto digestivo. Entonces, hay muchas cuestiones de la dinámica de esta maleza que no Claro, se conocen en profundidad en nuestro país. claro. Así que, digamos, el foco de infección puede aparecer en cualquier lugar, Y las, dependiendo de cómo se claro, mueva. las consecuencias son muy graves. Sí, sí, las pérdidas son grandes, sí, sí se está trabajando, eso también quiero llevar tranquilidad a la gente porque ya se está trabajando en el tema. Claro. Antes que esté el problema en Bien, nuestro país, ya se empezó a trabajar tanto a nivel privado como desde INTA para aportar soluciones, buenísimo. asumiendo un escenario de que puede llegar a introducirse al país. Claro, Entonces, eso básicamente se maneja con dos herramientas a nivel internacional. Una es genes de resistencia que hacen que la planta se torne menos afectada por esta maleza, claro, esta planta parásita. Y la otra es el uso de la tecnología CL, que hoy por hoy en Argentina está difundida prácticamente en toda la superficie de girasol. claro, Entonces, una herramienta que, si bien no se usa en todos los casos, porque los híbridos tienen comportamiento, tienen tolerancia a imidazolinonas, pero no siempre se usan imidazolinonas en el cultivo de girasol. O claro, sea, es como una carta que el productor tiene en la mano por si necesita usarla, claro, pero no necesariamente la usan todos los lotes, todas las campañas. claro, claro. Pero bueno, esas son las dos medidas que nos permitirían, en caso de un eventual ingreso a nuestro país, poder disminuir los daños y mantener el sistema de producción de girasol en forma óptima. Claro, claro, excelente, excelente. Bueno, buenísimo. Entonces, con todas estas recomendaciones, todas estas sugerencias y bueno, esperar, digamos que, bueno, monitorear, por supuesto, esperar, digamos que esta problemática no se presente y por sobre todo que las condiciones climáticas sigan acompañando y que tengamos esta campaña que vos mencionabas al principio, ¿no? Que puede llegar a ser récord este año. Sí, sí, las condiciones iniciales son buenas, así que esperemos que siga acompañando el tiempo. Dale, dale, buenísimo. Excelente, Andrés, te agradecemos mucho este contacto con nosotros y bueno, seguramente en corto plazo estaremos conversando nuevamente, sobre todo para ver después el año que viene cómo vino la mano. ¿Eh? Muchísimas gracias, Andrés, que anden todos muy bien. Bárbaro, gracias a ustedes y aprovecho a Sí, comentar que el 16 de abril del año que viene, del 2026, se hace el Congreso de Girasol. ajá, Eso lo organiza ASAGIR y es un momento para presentar todos los avances en el claro. cultivo en el estado del arte de la ciencia. Así que bueno, ya Sí. está la fecha definida en Mar del Plata,
qué 16 bueno. de abril y Buenísimo. ya les va a llegar la invitación. Buenísimo, buenísimo. Muy buen dato. Muchísimas gracias, Andrés. Un abrazo. Gracias a ustedes, hasta luego. Hasta pronto, hasta pronto. Bien, conversamos con el ingeniero entonces Andrés Corromolas, jefe de la Agencia de Extensión Rural INTA de General Pico, en todo lo que tiene que ver con el girasol en esta nueva campaña. Así que bueno, muy linda charla y con buenas noticias en general. Hacemos un pequeño corte y ya retomamos con más INTA en la radio.